Y hay una guitarra que está Sí, sonando de fondo, es una de las creaciones que ha surgido del taller del luthier Raúl Sors, con quien estamos en contacto nuevamente para poder disfrutar de este momento de encuentro desde la Cumbrecita Córdoba. Raúl, te saludamos nuevamente. ¿Nos recibís bien por allí? Ahí los escucho mucho mejor ahora. y nosotros a Bien, vos también, muy espectacular. bien, muy bien. Perfecto. Raúl, ya estaba sonando una guitarra de Ujú. fondo, ya te vamos a pedir en un ratito nada más que nos cuentes un poquito de lo que estábamos escuchando y viendo, porque Sí. veíamos esta guitarra y ya nos llamaba la atención algunos detalles distintos a Ujú. lo que conocemos, pero primero queremos meternos un poquito en tu historia. Sabemos que hace muchos años que te dedicas a la lutería. ¿Cómo fue que te encontraste con este oficio que también tiene de su arte, que también tiene de su inventiva y hoy lo desarrollás allí en la Cumbrecita? ¿Hay un momento de inicio? ¿Podemos destacar ese instante? Sí, eso empezó en el año 65, Ah, sí, está cuando bien yo tenía marcado. 15 años, de intentar hacerme una guitarra eléctrica. Ajá. Y bueno, así empezó, con un montón de errores al principio. Y bueno, corrigiendo errores, me fui metiendo cada vez más, pero recién en el año 95 empecé a entrar en la guitarra clásica. Ujú. Ajá. ¿Mm? Fueron muchos años de intentar, de probar, de aprender. Pero bueno, mi intención no era, la lutería era un hobby para mí, Claro. ¿no? Mi intención era seguir astrofísica, Ajá. que con mi padre, que era muy investigador, él me había hecho un estudio de cómo llegar a ser un astrofísico en el país, que no había una carrera, Mirá. así que tenía que estudiar el ciclo básico de la ingeniería y con eso irme al Balseiro y después ir a La Plata a hacer el profesorado de astronomía. Pero bueno, la realidad de la época, ahí entre el 69 y el 73, Claro. Ujú. me hicieron torcer el timón a 90 grados y terminé acá en la Cumbrecita, aislado de todo. Mm. Y bueno, aquí empezó esta pasión, ¿no? Hermoso. Convertir mi hobby, en una profesión. El Claro. Claro. instrumento, ese instrumento que están viendo es uno de mis últimos inventos, ¿no? Ajá. Ujú. Está basado en la guitarra clásica, ¿no? En la guitarra española. Sí. Pero bueno, ya desde el año 2003 empecé a innovar, y bueno, terminé haciendo estos instrumentos como este que vieron ustedes, que lo hice para un guitarrista que está ahora en Portland, en Estados Unidos, Ajá. y ese muchacho que toca la guitarra es su profesor de guitarra. Mirá. Wow. ¿Por qué vino a parar a la Cumbrecita? Hmm. Recién nos hizo como un itinerario de lo que hubiese sido su vida en caso de tomar un camino. Como Dijo astrofísico. claro, Balseiro, La Plata. Ese camino no fue. ¿Por qué llegó a la Cumbrecita? ¿Cómo fue esa Hmm. llegada a las sierras de Córdoba? Y bueno, no sé si ustedes son un poco jóvenes, Ujú. tal vez no se acuerdan o no vivieron aquella época de los años 70. Ajá, eh, bueno, entre los montoneros, los militares y todo lo que pasaba en esa época. claro. Bueno, yo ahora tengo un aspecto muy diferente que el que tenía en aquella época, ¿no? Yo tenía el pelo muy largo. Ah, Hmm. Y bueno, era un personaje que no les condecía para Claro. ellos, así que, wow. en vez de desaparecerme de cuerpo y alma, me desaparecieron de la universidad. Hmm. ¿Mm? Ah, wow. Y bueno, así que tuve que ir. Yo había perdido una solicitud con el servicio militar, Sí. así que rescindí esa prórroga y bueno, tuve que hacer el servicio militar y de allí después me vine acá a este pueblito porque
ya no quería saber más nada con ciudad, con Claro, Claro, militares, con montoneros, con nada, claro. exacto. ¿no? Tremenda historia. A modo de refugio también y un lugar donde después desarrollar la propia vida que imaginamos, la cumbrecita también trae toda una inspiración particular para desarrollar este arte Ujú. de la lutería. Me llamó mucho la atención recién Raúl. Porque hablaste de inventos, hablaste de innovar. Podemos decir que en tu taller no solo nos encontramos con la creación, la producción de instrumentos, como en cualquier otro taller de luthier, sino con este proceso de pensar algo nuevo o mejorar o perfeccionar lo que ya existe. ¿Por qué hay innovación? ¿Por qué hay investigación también por allí en tu taller? Bueno, eso se debe un poco a la educación que me dio mi padre, ¿no? Hmm. Mi padre era un investigador, él era ingeniero civil, pero en sus laboratorios del desván de mi casa en Paraná, Ujú. eh, era todo, todo era investigación, todo era innovación, todo era estudio, Ajá, y bueno, esa conducta quedó grabada en mí, Claro. quedó grabada en mí para siempre y siempre, cada vez que yo hice alguna cosa con respecto a instrumentos, acá en Cumbrecita, cuando yo me vine a vivir, éramos 60 habitantes, Claro, no, ¿no? no es lo de ahora. Yo tuve que trabajar de constructor muchos años, hacer mi familia, alimentar mi familia en base a la construcción, que era lo que yo había aprendido en la facultad, Claro. claro. ¿no? Así que bueno, eso fue un poco lo que me llevó a aplicar la ingeniería en los instrumentos musicales. Claro. Mirá. ¿Y siempre esto le solemos preguntar también a los luthiers con los que hemos estado conversando, qué virtud o qué característica o qué requerimiento hay que tener o hay que adquirir para ser un luthier, Hmm. para este arte, este oficio, esta técnica? ¿Qué se requiere? Si tenemos que hacer como un cóctel o un Requisitos. licuado de requisitos, ¿cuáles serían? Bueno, primero es saber trabajar la madera, Mm, Ah, ¿no? El luthier es una especie de ebanista, ujú, con la diferencia que tiene que tener una experimentación en la acústica. claro. ujú, Y después, bueno, el saber música. ujú. Yo desde muy chiquito estudié música, nunca llegué a ser un músico, nunca pude tocar muy bien la guitarra, Hmm. Ajá, que era un anhelo que tenía, pero bueno, los conocimientos se suman, ¿no? La ingeniería, el conocimiento de la madera, el trabajar con herramientas, claro. ¿no? Y después también el tema de conocer la música, Claro. conocer las escalas musicales, conocer el tema de la precisión aplicada a un instrumento, ¿no? Ujú, claro, claro. Precisión, ojo atento. Entonces, ¿y cómo es ese, ese proceso de trabajo y el vínculo después con ese instrumento ya hecho? Cuando llegó a su fin, cuando lo haces sonar y después seguramente toca despedir al instrumento para que se vaya del taller con algún músico. ¿Cómo es el proceso de trabajo y encontrarse finalmente ya con la creación, con la obra terminada? El tema empieza siempre con el pedido de un músico, ¿no? Mm, Yo no soy un fabricante, Ajá, yo trabajo por pedido para claro, un músico, bien, ¿no? El tema es que uno con el cliente desarrolla una especie de amistad, mm, ¿no? Porque uno tiene que saber varias cosas del músico para el que uno va a trabajar, mm, eh, su forma de la mano, ajá, el tiro que tiene que tener la cuerda, claro. en fin, la ergonomía del instrumento aplicado para el cliente, ¿verdad? claro, ¿Mm? totalmente Y personalizado. después, claro, después que cuando uno, bueno, yo tengo muchos años en la Asociación Argentina de Luthiers y todos los años hacemos muestras. Acá en Córdoba también se están haciendo varias muestras en el año, ya hay 2 o 3 muestras. Uno ahí tiene
un poco la posibilidad de mostrar algunos instrumentos que quedan en el taller y que los llevamos a estos lugares para que los músicos visiten, vean las guitarras más clásicas, las innovaciones que hacemos, en fin, ¿no? Es una tarea parecida a la del arquitecto cuando trabaja para un cliente, Claro. donde uno tiene que saber un poco las aptitudes, las necesidades, las exigencias del músico para el que uno va a trabajar, ¿verdad? Claro, claro. No solo es conocer el espacio y los materiales, sino conocer Claro. al solicitante, digamos, Claro. meterte en la cabeza. ¿Quién lo va a hacer sonar después? Claro, claro. Estábamos Claro, viendo... es que también Sí. También el músico es el que te va a decir qué maderas prefiere, Ajá. qué colores, Claro. qué tipo de apariencia prefiere para su instrumento, Claro. qué tipo de terminación, ¿verdad? Claro. O sea, hay una variedad muy grande dentro, sin salir del tema de las guitarras, ¿no? La cantidad de variedades que hay de distintos tipos de guitarras, inclusive sin ir más lejos en la guitarra española, ¿no? Cuando uno analiza un poco la historia de la guitarra española, desde de Torres en adelante, han sido innumerables los colegas de todo el mundo que han hecho innovaciones en la Claro. guitarra, Claro. ¿no? Sí, A sí. mí me interesa que la guitarra que yo hago siga teniendo el aspecto de una guitarra tradicional española, Claro, ¿no? claro. Pese a todas esas innovaciones y ocurrencias que por ahí al músico le interesa. Cuando yo le digo, mirá, estoy diseñando un sistema nuevo, y de pronto por ahí al músico le interesa, y bueno, y ahí vamos, ¿no? Claro. Mirá. Justamente ahí queríamos ir porque estuvimos viendo una entrevista tuya y usaste una expresión simpática y conmovedora al mismo tiempo, que es: las guitarras que realizo son como mis hijas. Es muy gráfica la expresión. ¿Cómo es eso de que tu guitarra es como una hija? Y sí, esa es la verdad, ¿no? O Claro. sea, yo siempre toda mi vida he tenido una admiración hacia la mujer, Ajá. ¿no? Y para mí la guitarra es como una expresión que significa a la mujer, Ajá. ¿verdad? Por eso todas mis guitarras tienen nombre de mujer, Ah, mira. Chabuca, Mira. eh, Wow. Hipatía, esa guitarra que ustedes vieron tocar por ese Sí, músico, esa se era llama Hipatía. 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 Hipatía era una filósofa, matemática, astrónoma griega de allá de los años 300, por ahí, que vivía en Alejandría. Ajá. Ella estudiaba y hacía su tesis y todo en Alejandría, ¿no? Claro. Y bueno, y fue muerta por las hordas de Cirilo, que la violaron, la destrozaron y quemaron todo. Y bueno, un poco esta guitarra que tiene mucho de ciencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es muy rara, Claro. es muy rara, pero dentro del instrumento hay mucha ciencia. Y bueno, fue un poco en honor a esa mujer, que para mí siempre significó mucho y gran admiración. Mirá. Pero también tengo muchas guitarras con nombres de mujeres artistas Eso. o de amigas o Ajá. de mi propia mujer, Claro. ¿no? Eso te iba a preguntar, si hay algún criterio para seleccionar el nombre de mujer, o es, por ejemplo, son mujeres como Hipatia, ¿no? Que tienen... Que han inspirado. Claro. ¿Cuál sería el criterio? ¿O depende? No hay criterio. Y mira, en primer lugar es la mujer que me despierta admiración. Ahí va. Mujeres que admiras, Eh, podríamos decir. Claro, Ahí va. eso es en primer lugar, pero después el nombre no aparece hasta cierto punto de la construcción del Ajá. instrumento, Ah, mirá. ¿no? O sea, van apareciendo situaciones, cosas, porque yo tardo más de un mes en hacer una guitarra. A Claro. veces me lleva 3 meses, he hecho guitarras bastante más trabajadas que me han llevado más de un año. Entonces, hay muchos momentos y circunstancias que me llevan a alguna mujer determinada. Claro. Y Mirá. va apareciendo el Y nombre, más, digamos.
Claro, y más allá del nombre, al final termina siendo una de mis hijas. Claro, ahí va. Claro, claro. Muy, muy lindo. Que después bueno, te toca aceptar que otro músico se lleve esa guitarra y ya no esté allí en el taller. Raúl, decías que hay ciencia también en ese proceso. Y esa ciencia, ¿dónde está? ¿Está en el interior mismo de la guitarra, en detalles, en cosas que vos buscás, investigás? ¿Cómo nos podés traducir esta ciencia que también está en la guitarra como una innovación propia? Claro, en algunas de las fotos que les envié Ujú. se ven interiores de la Sí. Sí. guitarra. No es como una guitarra tradicional. ¿eh? En las guitarras tradicionales, eso por ejemplo es un fondo, ¿no es cierto? Ujú. Pero tiene ese anillo alrededor que es para que el fondo se pueda extraer. Ajá. Porque como son bastante complejas en su interior, muchas veces pasa que un pequeño golpe suelta una maderita en el Hmm. interior y entonces tiene que tener un acceso fácil para el arreglo, Sí, Claro, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, en todo eso hay ciencia, ¿no? claro. O sea, las estructuras, todas esas barras que tiene adentro el instrumento, son para generar una estructura interna en el casco de la guitarra que desligue a la tapa y al fondo. claro. El Ujú. fondo para que se pueda extraer sin necesidad de aflojar las cuerdas. Claro. ¿m? O sea que uno puede abrir la guitarra sin necesidad de aflojar, o sea, la guitarra sigue afinada y uno puede tocar si hay un ruido que generan las cuerdas, bueno, uno lo puede investigar por adentro del Mm, instrumento, ¿no? claro. O sea, todo eso estructural adentro sale un poco de mi estudio en la Facultad de Ingeniería por las estructuras, Mm, Claro. ¿no? La claro. Ah, estructura, la estabilidad, todo eso es ciencia, claro. Mm. ¿verdad? ¿Mm? Aplicada entonces allí en la música. Recién nos hablabas, Raúl, de esta guitarra, de Hipatía, del nombre de mujeres que también aplicás a estas creaciones. ¿Hay alguna guitarra que recuerdes de modo particular, que recuerdes de modo especial? No quiero decir tu preferida, pero alguna que hayas hecho y que al momento de recordar los instrumentos te vayas particularmente a ese recuerdo. Bueno, una fue Chabuca, en honor a Chabuca Granda, Ajá. que fue una de las primeras guitarras en donde yo apliqué una innovación, Ah, mira. Mirá. ¿verdad? Allá por el 2003, ¿no? Bien. Yo hacía un año que estaba exponiendo en la Asociación Argentina de Luthiers y bueno, allí entre mis colegas, algunos músicos que se acercaron a ver lo que yo hacía, bueno, ahí nació esa guitarra que está hecha de palo santo, de Formosa. Ahora la tiene mi hijo mayor en Chascomús, Mirá. pero, pero bueno, después un poco, unos años antes, también una guitarra que hice de roble, que se llama Alcín, en honor al roble, ¿m? Que fue cuando mi mujer estaba enferma Mm, y bueno, yo me basé un poco todo el dolor y todo en esa guitarra, ¿verdad? claro. ¿Mm? Claro. Pero sí, en realidad yo no te podría decir cuál es mi preferida, ¿no? Ujú, Es ujú. como mis preferidas son todas, Claro. Mm, ¿no? Cl- En todas las guitarras que hallo, yo pongo todo de mí, claro. claro. ¿no? Me O hace acordar sea, siempre, el luthier de siempre con los. tal de satisfacer al músico, a sus Mm, exigencias, a Claro, su necesidad y su deseo, claro. claro. ¿verdad? Sí, Todo eso a mí me mueve a poner todo lo que pueda, claro. ¿no? En el instrumento. Claro. Qué lindo. Moisés Hermosa, el luthier de los Carcas, el conjunto boliviano, nos dijo, no me hagan elegir entre mis charangos porque no puedo. ¿No? Es como que está todo, estoy yo en todos. Claro. Me hace acordar de esto Claro. que decís vos, que no podés elegir una guitarra y es genial cómo se van viendo puntos en común entre todos Sí, los luthiers, sí, sí, ese amor sí. a cada instrumento y la dificultad para elegir uno, ¿no? Sí. Que totalmente entendible. Incluso la semana pasada, Raúl, conversamos con Horacio Cortés, el luthier de aquí de Córdoba,
que aprovecho para decirte que te manda muchos saludos. Y Horacio nos decía él que la lutería es un oficio y un arte. Y yo imagino tu taller allí, en medio de la cumbrecita, los paisajes, la naturaleza, ¿también hacen de lo suyo en ese lugar para que tengas creatividad, para que tengas inventiva? ¿De alguna manera se une el paisaje y la naturaleza al lugar con lo que creas allí en el taller? Sí, sí, por supuesto, es algo que inspira, Mm, ¿no? La tranquilidad, la soledad, mm, eh, el estar con uno mismo, el sentirse con uno aquí adentro del taller, claro. haciendo cada pieza, ¿verdad? Todo eso es inspirador, Claro. ¿no? Claro. Y en la Asociación Argentina de Luthiers hemos desarrollado siempre un lema que es el arte-ciencia, Ajá, Ah, ¿verdad? O está sea, la bueno. lutería la tenemos como arte-ciencia. Está bueno. mirá. Está bueno. Muy Mira, bueno. qué lindo, porque quizás Sí. pensábamos de alguna manera que en los instrumentos o en la guitarra, uno de Ujú. los instrumentos más tradicionales que todos conocemos, ya todo estaba dicho, Claro. eh, o que guitarra había una sola, digamos, un Sí. único modelo, pero al sumar ciencia también hablamos de esto que es constante, Sí, sí, que no sí. se detiene a la hora de crear instrumentos. No, y pienso en la creación, ya Hmm, poniéndonos en hablar de la creación en Dios, ¿no? Es ciencia, pero es una obra de arte realmente, sin es dudas. bellísimo. Si es bello, es arte. Así que está bueno esto de pensar el término en dos, arte-ciencia, Hmm, me gusta. bellísimo. Acá muchos están mandando sus mensajitos agradeciendo la nota. Sí. Dice, acá Marisa le encanta el nombre Hipatia. Dice, Hmm. Hipatia es bellísima. Así que bueno, Y deja una pregunta ahí. sí, sí, acá hay dos preguntas. ¿De qué son las clavijas de Hipatia? Pregunta Marisa. Y después Rosana hace una pregunta muy interesante que es, ¿podés hacer dos guitarras al mismo tiempo? ¿O le Hmm. dedicás tiempo a hacer una y después a hacer otra? Bueno, antes de la pandemia, yo llegué a hacer 7 guitarras en un año, Ah, ¿no? En un año. Ya más de eso era imposible, pero entre 4 y 7 guitarras hice desde el 2003 hasta que empezó la pandemia, que bueno, se cortó el trabajo sí, para todos, claro. Sí. ¿no? Pero sí, lo que pasa es que eh, uno hace una especie de trabajo en serie, si se Mm, quiere, ¿eh? Pero cada pieza uno la va haciendo Claro. individualmente. claro. O sea, en el momento en que yo decido hacer, por ejemplo, los puentes de esas 7 guitarras, ¿no? Ajá, Entonces me dedico a hacer los puentes, claro. pero, pero cada puente es un puente. Sí, está en Ujú, tus No tengo manos. una máquina que me vaya haciendo los 7 puentes al mismo claro. Claro, tiempo, claro, ¿verdad? Entonces siempre es un trabajo artesanal individual de cada instrumento. Ujú. claro. Y las clavijas de Hipatia, nos pregunta Marisa, ¿de qué material están hechas? Son unas clavijas chinas Ajá, Ajá. que, o sea, los chinos están haciendo muchas cosas, ¿no? Buenas y malas, Hmm. ¿no? ajá. Pero desde hace un tiempo se están consiguiendo este tipo de clavijeros chinos de muy buena calidad, Ujú. Qué bueno. ¿eh? Casi tan buenos como los clavijeros alemanes, que son Ajá. los mejores, Ah, mira. ¿no? Algunos norteamericanos, pero lo que pasa es que los clavijeros de buena calidad, alemanes o norteamericanos, son extremadamente caros, Claro, Sin muy claro, dudas. caros. claro, Y claro. los chinos han logrado hacer a un precio considerable Hmm, eh, clavijas casi tan buenas, claro. Claro, ¿no? El tema de la clavija de muy buena calidad es la facilidad en la afinación del instrumento. bien, ¿Mm? claro. Cuando uno usa un clavijero de mala calidad y es muy difícil afinar Mm, perfectamente bien el instrumento, Claro. muy ¿no? interesante. Tanto yo como varios de mis colegas hacemos eh, una especie de cualificación de cada cuerda, Ajá. ¿verdad? O sea, cada cuerda es afinada en
en la cejuela que va colocada en el puente, se va calibrando porque no todas las cuerdas tienen el mismo coeficiente de elasticidad. Entonces hay algunas cuerdas como la tercera o la sexta que tienen un coeficiente más alto. Entonces cuando uno pulsa la cuerda se estira y genera un sonido más alto que el que debería tener. Claro. Entonces esta cejuela tiene que tener un retiro hacia atrás, Mirá. ¿no? Entonces si uno llega a ese tipo de precisión, necesita también un clavijero de buena calidad que le permita afinar la cuerda perfectamente. Claro. Tremendo. Claro, Tremendo, para que esa precisión se mantenga también. Exacto. Realmente apasionante. Es ¿Cuánta completísimo. sabiduría Sí, hay sí, sí, dentro total. de una guitarra que Total. no imaginábamos? También por aquí nos consultan, Raúl, si te dedicas a enseñar, a compartir tus saberes con otras personas que quieren aprender de lutería, por ejemplo. Sí, bueno, yo tengo varios alumnos, ¿no? Ajá. Ahora la semana que viene un alumno de Buenos Aires que viene cada tanto y toma clases. En Tras la Sierra también hay Bien. un par, ¿no? Pero hay una cosa que es por ahí más importante que la de un alumno en particular, Ajá. ¿no? Nosotros hemos tomado la costumbre entre casi todos nuestros colegas, de informarnos, de transmitirnos conocimientos lo uno Claro. al otro. Fue demasiado lo que pasó en la lutería española, de que el luthier se guardaba sus secretos y no se los Claro. contaba a nadie, y los alumnos salían con que esto lo tenía que hacer así porque me lo dijo mi maestro, Claro, que claro, no tenía un porqué. claro. En cambio, nosotros empezamos a estudiar más acústica, a informarnos entre nosotros, Claro. a compartirnos Muy bueno. no solo los conocimientos, sino la amistad, la camaradería, el compartir todo. Porque además es un poco así como lo dice la canción folclórica, ¿no? La vida que me han prestado tengo que devolverla. Muy Exacto. buena, sí. Y bueno, y es así. Es Qué así. bello. Todo lo que la vida nos da, nosotros la tenemos que devolver de alguna manera. Y la devolvemos así, ¿no? Enseñando. Enseñando, a veces interesadamente con algún pago, y a veces desinteresadamente Claro. también. Sí. Que el pago no deja de ser una necesidad de la vida también. De la Así, propia tal cual, profesión, tal cual, por tal cual. supuesto. Eso Muy mismo bueno. dice por aquí Sergio, debe ser que te conoce, dice algo muy importante, tiene alumnos, enseña. Si Acá- bien es un don, siempre es necesario un guía, un profesor, dice Sergio. Y Horacio acá dice, Raúl tiene compulsión por enseñar. Así que nos ha Qué quedado lindo. clarísimo que te gusta la enseñanza. Compartirlo con otros. Hermoso. Hermoso. Sí. Raúl, si vamos a la cumbrecita o si estamos más lejos y queremos contactarte, ¿hay algún modo de llegar a vos, de llegar al taller, medios de comunicación, redes sociales? Sí, a través de mi teléfono me avisan cuando vienen y yo los Bien, espero. Perfecto. Y a buenísimo. mí me gusta que me visiten. ¿Viste? Me Genial. gusta. A veces vienen turistas simplemente por una cuestión de curiosidad, que se enteraron que hay un luthier en el pueblo Mirá. y se acercan y Claro. puedo visitarlo. Y sí, Claro. yo los recibo porque me encanta. Hermoso. Además que me Buenísimo. hace aplacar un poco la soledad también. Recomendadísimo. Entonces, pasar por allí, por el taller. Raúl, Muchas muchas gracias gracias. por toda la amabilidad, la generosidad de recibirnos en el taller, que también, imagino, es tu casa. Así que te mandamos un abrazo enorme y esperamos poder pasarnos por allí en Eso. algún momentito también. Muchísimas Bueno, gracias y te igual, mandamos les un agradezco a abrazo. ustedes, esta nota y bueno, y los espero por aquí. Contá con Gracias, eso. gracias, que así Nos sea. vemos. Gran abrazo.